desencadenado un gran escándalo por lo que se descubrió a propósito de la condena que sufrió el Estado en el caso de Mapiripán. Y es que gran parte de los muertos de Mapiripán gozaban de cabal salud. Se trataba simplemente de un artificio montado por el colectivo de abogados que instruye a la gente sobre lo que tiene que decir, los presentan como víctimas y todos se comen el cuento. La única manera de probar que una persona falleció en Colombia es con un registro civil de fallecimiento. La única manera. Y ese registro civil no se expide sino cuando aparece un certificado médico que dice que ha estado frente al cadáver y que ha explicado las causas de la muerte. Si esas causas de la muerte no fueron naturales y no las certifica como tal un médico, se tienen que buscar a través de un procedimiento de medicina legal, es decir, de una autopsia o de una necropsia. ¿Y dónde están las necropsias? ¿Dónde están las autopsias? ¿Cómo es posible que se hayan declarado muertos los que estaban vivos o los que no se sabe si murieron? Alguno de ellos, es más, estaba en las FARC. Todavía mayor afrenta, estaba en las FARC disparando contra el Estado colombiano y contra la sociedad colombiana. Pero este es el único caso, es el único momento en que en las cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ser más precisos y evitar cualquier ambigüedad, se están utilizando testigos falsos, procedimientos engañosos frente a una nación que no se sabe defender. Estamos con una persona que conoce grandemente el tema. Doctora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y buenos días a la mesa. Bueno, cuéntenos, usted ha hecho investigaciones muy serias sobre esta materia. ¿Cómo es la cosa de la utilización de los testigos falsos? ¿Y cómo a través de testigos falsos se puede probar la muerte de personas que no han muerto? Pues mire, doctor Londoño, yo le agradezco el espacio que me está dando, sobre todo con la gran audiencia que usted tiene, porque yo creo que esta oportunidad y esta coyuntura es histórica para que los ciudadanos de bien de Colombia nos demos cuenta de hacia dónde están llevando a nuestro país. Yo empecé a recrear los acontecimientos de lo que yo viví desde la Fiscalía. Y yo puedo decirle a usted que de las pocas actuaciones que se hicieron con altura y con dignidad, tratando de establecer un equipo interinstitucional serio, fue en los momentos en que estuvo bajo mi cargo la Dirección de Asuntos Internacionales, trabajando con la Cancillería, trabajando con los fiscales, y permítame decirle esto a usted y al país. Yo pude observar que Colombia, o el Estado colombiano a través de la Cancillería, con la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, siempre tiene una actitud vergonzante. Siempre maneja estos espacios litigiosos como si fueran conflictos diplomáticos que se tienen que arreglar de buenas maneras. Entonces, de entrada vamos perdiendo. Y de entrada vamos perdiendo porque el espacio donde uno se defiende es en la comisión previamente a que el caso llegue a la Corte. Yo le aseguro a usted que el poco tiempo que yo estuve, y se lo pueden decir fiscales y policía judicial que trabajó conmigo, y miembros de la Cancillería y miembros incluso del equipo del Ministerio de Defensa, que la Fiscalía tiene en sus espaldas el 90% de la responsabilidad de la investigación. Y esto no es contratando abogados famosos que se ganen 300 o 500 millones de pesos, que jamás se sientan con un fiscal porque lo ven de segunda categoría. Cuando la prueba real la consigue la Policía Judicial en terreno, la consigue el DAS, la consigue el CTI, la consigue el Ejército, sin ser Policía Judicial, pero por estar en terreno, o la Armada, es quien tiene acceso más fácil a esas pruebas, a esas víctimas. Nosotros construimos desde la base argumentos que llevamos y logramos desenmascarar la mentira, y le pongo un ejemplo claro, que eso no lo conoce el país y no lo ha divulgado nadie. Nosotros llevamos un caso de un indígena que en efecto fue muerto por el ejército. El indígena era guerrillero, al parecer según la investigación estaba desarmado, pero para las pretensiones económicas el colectivo de abogados
llevó a la gobernadora indígena con todos sus atuendos, porque a ellos les encanta exaltar el tema étnico, antropológico, cosmogónico, bueno, todas estas cosas que ahora son más propaganda que de verdad, que si uno creyera que fueran respeto a la etnia. La llevaron y ella hizo una certificación donde el señor que había sido asesinado era gobernador indígena. Y a partir de ahí hicieron toda una tramoya con peritazgo de que la muerte del gobernador significó una tragedia para el pueblo. Pues resulta que en plena audiencia en la corte, nosotros logramos a través de ese trabajo que hicimos entre las distintas instituciones del Estado, lograr un acta del CRIC donde era claro que jamás Germán Zapata Escueda había sido gobernador. O sea, esa pretensión de $300.000 creo que se les bajó a 12.000, empezando por allí. Esa es una de las perlas que además, si usted hubiera estado presente, doctor Londoño, usted no se imagina el desconsuelo de la Comisión Interamericana en ese momento en cabeza del señor Víctor Abramovich. Era como si le hubieran dado un golpe bajo de una manera descomunal. Entonces, uno aquí como Estado de Colombia está solo. La comisión es igual que los peticionarios, el colectivo de abogados. Ahí se hace todo el lobby político más maquiavélico que usted se sueñe. Eso le quita estatura, le quita moral, le quita dignidad a unos tribunales supranacionales. Y déjeme decírselo porque Colombia tiene que exigir respeto frente a ese tratamiento. Ahora, se supone que el 24 de noviembre ya la Corte Interamericana, angustiada con lo que ha pasado, va a citar audiencias privadas. ¿Por qué privadas, doctor Londoño? ¿Por qué no las hacen públicas? Entonces va la audiencia privada, el Estado de Colombia, el colectivo de abogados y la Comisión Interamericana. Entonces yo invito a través de este medio suyo que los ciudadanos de bien que con nuestros impuestos estamos alimentando a los que nos están haciendo la guerra, a que conformemos una veeduría ciudadana para revisar todos los casos que ya tuvieron sentencia y ver si la gente está muerta o está vivita y coleando muerta de la risa, o vamos a darle claridad a este tema e incluso exigir que las defensas que se están llevando ahora se hagan con los protocolos que se deben hacer. Nosotros tenemos las herramientas. Yo sé que la Fiscalía puede estar muy desacreditada, pero yo trabajé con fiscales que ni son de renombre, ni tienen palanca, y hicieron una labor magistral, solamente ejerciendo actividad judicial y desenmascarando toda esta maraña de mentiras. Doctora Cabal, cuéntenos una cosa, ¿cuánto le cobra el colectivo de abogados y la Asociación Colombiana de Juristas a las víctimas o a los beneficiarios de las demandas por las víctimas del Estado, supuestamente víctimas del Estado? ¿Cuánto les cobra como participación por la indemnización que les paga el Estado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En mi época, nosotros creímos que era entre el 30 y el 40, pero son cifras que no son claras, porque como el recurso se lo entregan directamente al peticionario, y el peticionario es el que abre las cuentas de las víctimas, entonces hasta que no tengamos esa trazabilidad en las cifras no podemos saber. Yo considero que es un poco más de lo que han dicho, que es el 30. Pero el peticionario es el abogado. El peticionario es el colectivo de abogados. El colectivo de abogados o la Asociación Colombiana de Juristas. Claro, el que lleva el caso se llama peticionario. Exacto. También le quiero dar otra, si me permite, otra perla. Ellos vienen desde hace mucho tiempo vendiendo la idea del genocidio cancuamo. Entonces aquí todo se volvió genocidio. Entonces resulta que el Estado colombiano está exterminando a los cancuamos, seguramente por ser indígenas, cuando yo creo que todos somos indígenas en Colombia, ¿no? Empezaron con ese cuento del genocidio cancuamo, el genocidio pidieron medidas provisionales, primero cautelares, después provisionales. Claro que hubo un tema de muertes de cancuamos, pero si vamos al contexto del conflicto, ¿sí? Como les gusta hoy en día, que el conflicto para unas cosas pero para otras no aplica. Entonces el concepto del conflicto es muy claro que los cancuamos sí participaron al lado de la guerrilla en secuestros muchas veces porque no tenían opción.
estaban atrapados. Cuando entró el fenómeno paramilitar, ese sándwich hizo que también trabajaran para los paras. Entonces era un hermano guerrillero y el otro hermano paramilitar. Nosotros logramos determinar con labor judicial de la Fiscalía, ¿sí?, que un señor cancuamo había asesinado a 70 de su propia etnia. Entonces, ¿cómo se tipifica ahí el genocidio? Claro. Si el autor del crimen es de la misma etnia, de la misma gente. Y cuéntenos otro detalle sobre un tema del que usted ha estado muy cercana. El tema de la población negra o afrodescendiente, yo no sé por qué a los negros no se les puede decir negros, no he podido entender nunca, de Curvaradó y Jiguamiandó, y del desplazamiento que ha producido allá la Comisión Intereclesial. ¿Quién ha protegido internacionalmente y eficazmente a esos pobres afrodescendientes perseguidos por las FARC con la ayuda de los de la famosa Comunidad de Paz de San José de Apartadó, del cura Giraldo y de Gloria Cuartas y de todos ellos? Pues es que, doctor Londoño, son los mismos con las mismas. Si aquí el Estado tuviera una visión estratégica de cómo lo están atacando por distintos flancos y entendiera que las formas de lucha perviven y entendiera que este país sigue en guerra, ¿sí? Y la guerra no es generalmente con fusiles. Son los mismos con las mismas. ¿Por qué? Porque la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es prácticamente la dueña y señora del territorio colectivo, haga de cuenta como los jesuitas de los bienes de manos muertas, antes de la época del general Mosquera, ahí nada se puede hacer ni se puede mover sin su consentimiento y con apoyo de organizaciones internacionales, que aquí las dejan en la Cancillería entrar como Pedro por su casa, a meternos banderas de los países de ellos, a no dejar entrar al ejército, y se lo demuestro con videos, a regañar a los soldados porque en vez de irse a ahogar al río, no pueden pisar el territorio de ellos. O sea, es una cosa que da, ojalá los colombianos conocieran esto, porque es que da grima. Vaya usted a hacer eso en un país extranjero a ver si no lo deportan y lo botan o lo meterán preso. Entonces, resulta que aquí, durante 7 años, la ONG del cura Javier Giraldo se inventó que representaba 515 familias afrodescendientes y el Estado colombiano nunca hizo un esfuerzo por establecer si era cierto o no, porque se mueren del susto de salir en internet como nos sacan a nosotros todos los días, ¿sí? Entonces, esas 515 familias, cuando la comunidad negra y a través de sus líderes Moya y Blandón se dan cuenta que los están representando sin ellos haber otorgado un poder, ¿sí?, empiezan a exigir a través de escritos a la Cancillería que ellos quieren ir a Costa Rica. Después de 2 años, en efecto, se les da la opción de ir también a una audiencia privada. Mire, doctor Londoño, qué curioso, cada vez que hay un chicharrón las audiencias no son públicas y no privadas. Allá llegan y allá desenmascaran la mentira, o sea que la Comisión Intereclesial a través de Danilo Rueda cometió un fraude procesal internacional mintiendo durante 7 años para ser beneficiarios de medidas provisionales. Ahora, eso no es solo el tema de que protejan el territorio. Yo quiero saber cuántos recursos le llegó a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz diciendo que tenía 515 familias. Eso no se sabe. Acción Social no nos ha dicho, ni quieren contestar, ni nos han dicho ni mu. Y hoy en día existe una orden de la Corte Constitucional que también tiene la tendencia de creerle más a la ONG que a las comunidades, ¿sí?, donde se dice hay que censarlos. Usted puede creer, doctor Londoño, que en año y medio el Ministerio del Interior no ha podido censar una comunidad negra que vive toda junta desplazada en el eje bananero, hasta que no se pongan de acuerdo con la ONG del cura Giraldo. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces no están censados, no saben cuántos son. Solo censaron a los que están adentro de la cuenca, que son la minoría, porque el 95% de los negros de Curvaradó y Jiguamiandó llevan 14 años desplazados sin que nadie los defienda porque no tienen ONG de derechos humanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Qué dolor, qué tristeza. Es el país en manos de estos audaces y de estos audaces que tienen montado un negocio. Doctora, ¿cómo
se puede saber cuáles son los recursos que reciben estas organizaciones internacionales de unos acaudalados capitalistas externos que vienen a hacer socialismo en Colombia y que vienen a hacer guerra en Colombia, o de donantes de buena voluntad a los que engañan? ¿Dónde están esos libros? ¿Cómo se sabe cuánta plata recibe el cura Giraldo y cuánta plata recibe el colectivo de abogados y cuánta plata la Asociación Colombiana de Juristas? Porque aquí todo el mundo tiene que mostrar sus balances y sus cifras, ellos también. No, aquí no hay nadie quien se atreva. Es que esas formas de lucha son las que nos tienen a esta sociedad minada. Y como le cuento que sentimos vergüenza de defendernos, ¿sí? Y además que nos construyen verdades mentirosas, verdades artificiales. Entonces aquí todo el mundo es en contra del Estado colombiano. Entonces sale uno a defender y dice, no, es que está loca, pero identifique la víctima. No, es que no podemos decir el nombre porque usted la está revictimizando. Esos cuenticos me los conozco yo desde hace rato y los esgrimen hoy en día igualitos. Ahora, un país como Colombia, con este problema de narcotráfico y de lavado de activos, ¿cómo es que no construye fórmulas de seguimiento a todos esos capitales? Nosotros conocemos declaraciones de desmovilizados de las FARC de alto nivel, no desmovilizado raso, que manejaba la política en las zonas de comunidades negras e indígenas en el Pacífico, desde el San Juan hasta arriba, que aseguran que esas platas que llegan de ayuda internacional se las reparten. Lo asegura y le muestro las declaraciones que existen y son ratificadas por otros. Pero ¿quién va a investigar si el DAS, cuando empezó a hacer seguimiento a las platas, dijo que la que más recibía era la Comisión Intereclesial del cura Giraldo y los tienen presos? ¿O no? Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces nadie los puede enfrentar. Colombia está inerme ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace lo que le dé la gana con este país, y eso es el Foro de Sao Paulo, ¿no? Porque eso hay que mencionarlo también. ¿Quién es la Comisión Interamericana? El Foro de Sao Paulo, dirigido por Hugo Chávez. Y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos mamertos que declaran muertas a unas personas sobre las que no hay prueba ninguna de que se hayan muerto. Mire, lo grave, doctor Londoño, sí, le digo, es que lo que está en juego, que la gente tiene que entender, ¿sí? No es que aquí seamos ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, eso no importa, ¿sí? Lo grave es que estamos perdiendo nuestra soberanía, no tenemos jurisdicción en Colombia. Mire hasta dónde nos están llevando. Y todo esto es para seguir asaltando el presupuesto del Estado colombiano, donde los que pagamos impuestos estamos pagándoles a los bandidos, no reparando víctimas, ¿sí? Entonces, todo este andamiaje internacional, claro que es el colectivo, es la Comisión Intereclesial, pero es que esto rebota en Washington porque allá también hay ONGs de extrema izquierda. Y esas ONGs de extrema izquierda alimentan todos estos procesos. Allá está esta niña argentina, Cristina, creo que es apellido Kristevich, o Verónica Kristevich, no recuerdo el nombre. Yo la conocí una vez muy agresiva, ¿sí? Con esa sonrisa burlona, siempre mirándonos a nosotros los del Estado. Esta niña Verónica trabajó en la Corte y es la que hace todo el lobby para que los casos de Colombia pasen de la Comisión a la Corte. Esta niña Kristevich es la que logró el caso de Manuel Cepeda Vargas con la velocidad que se logró, ¿sí? Todos ellos reciben, para que usted sepa, se llama CEGIL, y reciben ayuda del Congreso americano a través de la NED, de la National Endowment for Democracy, ¿sí? Entonces, va uno a ver y está uno atrapado en una red de intereses económicos que la plata, ok, grave la plata, pero la soberanía de Colombia, nuestra seguridad como comunidades y como ciudadanos que no tenemos cómo defendernos, y si a eso le suma el problema del fuero militar, o sea, yo veo muy mal el panorama, porque esto es una estrategia que junta varios puntos, no es una estrategia que esté interviniendo independiente. Doctora María Fernanda, ¿qué papel hace en esta red, qué papel hacen los medios de comunicación? Pues la verdad yo no tengo tanta claridad en cómo los medios rebotan o replican. Yo sé
que periodistas obviamente como Holman Morris es su vocero internacional. A Holman Morris le tenemos probado que también se inventa víctimas y las promociona. Sabíamos de William Parra, que incluso llegó a haber orden de captura antes de que declararan los computadores de Raúl Reyes sin validez jurídica. Y sé que hay personas que de alguna forma pues les hacen eco en Colombia. Hay mucho eco en varios periodistas que uno ve que repiten y uno dice, ¿por qué no tienen la ética de ir a las regiones y verificar? O sea, yo ahora me pregunto, ¿por qué no vamos a Mapiripán? Y preguntémosle a la gente qué piensa. ¿O por qué no vamos a Santo Domingo? ¿O por qué no vamos a Curvaradó? Pero todo lo construyen es con páginas de internet y con la habilidad que tienen para ejercer sus relaciones públicas en la Comisión Interamericana y con los congresistas americanos de izquierda. En esa lista de periodistas no se le olvida al famoso Botero, el que hace una cantidad de reportajes para las FARC y que es un promotor de las FARC, pero con toda tranquilidad. Y el hombre se pasea victorioso por toda América Latina y no hay nada contra él. También en su contra no funcionan los computadores de nadie, porque es que los de Raúl Reyes fueron declarados sin efectos jurídicos contra toda evidencia y contra toda la jurisprudencia internacional en la materia. La Corte Suprema de Justicia se pasó por la faja toda la jurisprudencia internacional en materia de legítima defensa del Estado y de la actuación legítima de los militares cuando encuentran pruebas para entregárselas a los jueces que las pueden utilizar. Entonces la cosa se mueve dentro de esos linderos. Pero ¿qué pasa con los computadores del mono Jojoy? ¿Dónde están? ¿Por qué no los conocemos? ¿Por qué no se hace de eso una causa política y una causa judicial? Así es. ¿Usted tiene alguna noticia sobre los computadores del mono Jojoy? Yo no tengo ninguna. Distinto de lo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quiere utilizar por ahí para ponerle un poco de condimento a sus discursos. Pero imagínese que nos estamos enterando en noticias que la justicia norteamericana al parecer va a condenar al mayor traficante de armas del mundo, que es el señor Bolt, ¿sí? Sí. Que él es de la antigua Unión Soviética, no sé exactamente a qué república pertenece hoy en día él, y a él lo capturan es gracias a los computadores de Raúl Reyes. Claro. Entonces, para eso sí le sirven los computadores de Raúl Reyes a la justicia americana, la justicia colombiana no le sirven. Todo con un propósito evidente, que es dejar sin responsabilidad a las personas que estaban vinculadas con Raúl Reyes y con las FARC desde hacía tiempos, empezando por nuestra famosa Córdoba, la señora Córdoba, que sigue disputando en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional la posibilidad de volver al Congreso, haciendo caso omiso de las innumerables pruebas que militan en su contra. Y entonces también el cura Giraldo muerto de la risa de los acontecimientos y hablando de ética y hablando del respeto a la vida humana, que parece que no juega con los negritos, el 95% de la población negra desplazada de sus lugares de origen por la Comisión Intereclesial, y eso no lo mira nadie. Eso no lo mira nadie porque él tiene el poder suficiente para hacer reuniones permanentes en todas las embajadas. Aquí por lo menos yo sé que en la embajada de Inglaterra no han ido menos de 40 veces en 6 meses, entonces él anda con 3 muchachos de raza negra. De resto es pura gente de Córdoba y Sucre, que ni siquiera son de allí, nota hasta por el hablado, ¿sí? Pero ya les hizo modificar el concepto sociológico porque él mismo se inventa los términos, los hace llamar afromestizos, para poderse quedar con el control de la gobernabilidad de los territorios colectivos de comunidades negras. Los afromestizos, esa sí no está en nuestro diccionario todavía. Yo no sé qué seremos entonces nosotros. ¿Seremos qué? Pues somos mestizos sin el afro. Mestizos sin afro.
mestizos sin afro, y las mayorías que hay en el país son las mayorías negras, porque este es un país mestizo. Pero usted nos está poniendo en la pista de cosas supremamente graves sobre las que el país debiera reflexionar y tomar acción desde hace tiempos, pero no hacemos nada, y viene lo de Mapiripán, y el general Uzcategui está condenado a cadena perpetua, pero en cambio quien lo acusó y que tiene vínculos monumentales con el colectivo de abogados está en Miami viviendo como un rey. El famoso coronel Orozco, ¿es? ¿Mayor o coronel? Coronel, me parece. Coronel, sí. Eso, ¿cuándo se va a iniciar ese proceso de extradición del coronel Orozco? Es que Está condenado a 40 años y en los Estados Unidos es perseguido político. Y el general Uzcategui, a quien este señor calumnió y traicionó, ese está condenado a cadena perpetua. Eso, doctor Londoño, esa peligrosidad de esas inmunidades, porque el uno se disfraza de periodista y las FARC lo dejan hacer sus filmaciones, o el otro se disfraza con su túnica, porque yo le digo, la Iglesia Católica está lejos de tomar decisiones radicales de quiénes son sus miembros, pero esa tolerancia explícita lo que hace es que pierda fieles, y se lo demuestro en distintas regiones de Colombia, donde nosotros trabajamos con campesinos. La gente se ha vuelto evangélica y cristiana por los horrores que están haciendo sacerdotes vinculados con la guerrilla, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplo es ese? ¿De qué ética va a hablar el cura Javier Giraldo? Será la ética retorcida que manejará él en su mente. Pero de resto, el efecto que esto produce en unas comunidades que lo único que quieren es vivir en paz, así sea en medio de su pobreza, viendo cómo superan y viven un poquito mejor y tratan de que los proyectos lleguen y ojalá lleguen empresarios grandes, que es también lo que quieren reventar en este país con todo este circo que han montado con la ley de tierras, que ya vamos para allá también, ¿no? Para que ustedes se preparen, ¿no? Todo este tema ONGero y todo este discurso de internet, vamos a ver en qué termina, porque no les interesa que el empresario del agro llegue a generar empleo digno ni se asocie con los campesinos. O sea, en esa misma cuerda les anticipo que para allá vamos. Para allá vamos, y entonces la flecha que se ve venir viene más despacio, pero aquí parece que viene igualmente a prisa porque nadie reacciona, porque no hay sentido crítico, no hay oposición, en buena hora la quiere hacer ahora el presidente Uribe, porque hay demasiada cantidad de temas expósitos, temas que nadie enfrenta, como María Fernanda Cabal, que era exdirectora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, nos lo está explicando. Doctora María Fernanda Cabal, esta fue la primera de nuestras conversaciones, pero no será la última, porque tendremos que seguir hablando de estos temas dramáticos para el porvenir de la nación. Renunciamos a nuestra soberanía, además a unos cuantos millones de dólares que aprovechan estos bandidos para seguirnos sacrificando, y nos sometemos al escarnio de una comunidad internacional desinformada por los interesados en seguir apoyando a las FARC y en seguir apoyando la subversión en Colombia. Doctora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Londoño, por esta oportunidad que espero siga cada vez siendo más fructífera para que despierten los colombianos. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos de la mesa, ¿cómo les parecen a ustedes pues estas revelaciones de la doctora María Fernanda Cabal? Bueno, ¿Cómo pues les parece? a mí personalmente ella me parece extraordinaria, ¿no? Reconozco que soy una fan de la doctora María Fernanda Cabal, me gusta, es una mujer muy directa, pero ni le cuento a los oyentes, en el chat están absolutamente encantados. Dice, por ejemplo, Chapulín, así firma un oyente, dice: señora, personas como usted necesitamos en Colombia, haciendo foros donde podamos asistir nosotros los de a pie, los de sombrero, carriel y machete, y así será que tomaremos conciencia. Otro oyente dice, la define de esta manera, dice: esa señora es una berraca, dice invitado 118. Rigo dice: esta sí es una entrevista estratégica, que tan pronto tengamos el audio divulgaremos extensamente a nuestros amigos. E invitado Ragón va más allá y dice: doctora María Fernanda, ¿qué podemos hacer para apoyarla? Hasta económicamente, por favor. Sí, es que esta es una causa en la que nos tenemos que unir todos, porque esas ONGs tienen toda la plata del mundo, hasta el gobierno de los Estados Unidos, como nos lo explicó ella. Sí. Los gobiernos del magnate ese que produce
De Soros, George Soros, mandando plata a través de Human Rights Watch y a través de Vivanco. Y los europeos mandándole plata al cura Giraldo para que a los negros de Higuamiandó y de Curvarado los manden refugiados a Urabá, mientras él se toma todas esas regiones con sus mestizos de Córdoba, es decir, con los de las FARC de Córdoba y de Sucre. Es que estas son las cosas que están pasando en Colombia y nadie abre los ojos. Porque todo el mundo se muere de miedo, como bien nos explicaba la doctora María Fernanda. Y por último le quiero leer también esta opinión, si me parece genial. Dice Pedro Pablo, refiriéndose a la doctora María Fernanda Cabal, es una Uribe con faldas. Qué maravilla de definición. Bueno, no alcanzamos a hacer hoy la presentación de la manera como Colombia perdió Panamá en el año de 1903. Lo haremos mañana, pero yo no podía interrumpir esta entrevista maravillosa. Teníamos programado un cierto tiempo, pero pues ante esta catarata de hechos, de realidades, de descubrimientos, de afirmaciones extraordinarias, todas probadas. Eso sí le quiero decir que no hay palabra sobre la que la doctora María Fernanda Cabal no tenga su documento auténtico, su testimonio verificado y comprobado, su realidad probatoria para poder decir todo lo que dice. María Fernanda Cabal estaba con nosotros en la hora de la verdad.